Dios me los bendiga, hermanos. En esta bendita hora solamente venimos a que escuchen un poquito de la palabra de Dios. Estamos aquí para una vez más para darle la honra y la gloria a Dios, al cual se la merece. Y solamente queremos participar un poco en la palabra de Dios, pero solamente permítanme orar un poquito. Amén. Para que la palabra llegue a los corazones donde hace efecto, donde va a ser la obra, donde va a ser el trabajo. Padre, bendito Dios de gloria, Señor Jesucristo, esta audiencia, Padre, que nos escucha, Padre, te pido que las bendigas, los guardes, los superes cada día, Padre, los llenes de tu presencia, de tu gracia, Señor Dios, y que esta palabra sea, Señor, eficaz en los corazones, que haga el efecto que tiene que hacer, Padre. Bendice, Señor, cada oyente, y que tú seas el que le bendigas en una forma muy especial. Ayúdanos a nosotros para transmitir esta palabra, Señor Dios, y que tú obres en gran manera, y que toda la gloria y toda la honra la lleves tú, mi Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Empezamos. Quería decir algo rapidito. A ver, mi esposa va a hablar algo. A veces Dios quiere que demos el fruto de paciencia y a veces batallamos en la paciencia, pero ese es un fruto del Espíritu Santo y Dios quiere que demos ese fruto. Exacto. Y voy a leer el versículo que dijiste. En Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Uh-huh. Sí, es cierto. Eso es lo que tenemos que analizar en nuestras vidas. La paciencia es muy necesaria de practicarlos, hermanos, porque la verdad, como humanos, y más si no estamos ejerciendo la palabra de Dios, hermanos oyentes, hermanos amigos que nos ven, es necesario practicarla, porque en la impaciencia, cuando se impacienta uno, surgen muchas cosas que después nos arrepentimos, que después estamos después batallando más que nada. ¿Por qué? Porque no esperamos la paciencia de Dios, y más que nada entre la paciencia que Dios nos da, tenemos que pedirle a Él. En el transcurso de esa paciencia, entre el lazo de la paciencia, tenemos que a suplicarle a Él, a nuestro Amén. Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nos haga crecer en esa área importante que es la paciencia. Es muy importante, es muy necesaria en nuestras vidas, porque como humanos, lo he dicho muchas veces, nos frustramos y hacemos locuras, hacemos cosas que nos salimos de la dirección de Dios. Amén. Recomendable, hermanos, amigo oyente. Por eso es recomendable que analicemos esta palabra con mucho cuidado y que permitamos que la paciencia la ejercitamos en nuestra vida. Mi esposa va a leer un versículo. Y dice la Biblia que el que es paciente muestra gran inteligencia. Y dice, el que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Te fijas? Hay dos cosas muy interesantes allí, hermano, amigo oyente. Una buena y una mala. Uh-huh. Y tenemos que poner atención. Y aplicar la buena a nosotros, a nuestra vida, a nuestra forma de vivir, en lo que estamos caminando en el camino de Cristo. Ese es el aplicamiento para nosotros. Es la forma especial para nosotros, que nosotros podamos mantenernos con esa paciencia, pero no dejar de orar, no dejar de clamar a Dios, porque acuérdate que la paciencia produce ¿qué? La prueba de la fe produce paciencia. Amén. Entonces, ¿te fijas cómo Dios nos entrelaza para poder entender las cosas? Y Dios promete algo, pero va a venir una prueba. Amén. Y hay que esperar hasta recibirla. Mira, hay unas cosas que nos tenemos que, más que nada, son ejemplos que podemos analizar, que podemos poner en práctica en nuestra vida. Y una de ellas es Sara.
¿Entiendes? Cuando Sara, Dios le prometió a Abraham un hijo Dios le prometió en su vejez. en su vejez, pero entre la desesperación, entre la impaciencia, cometió un grave error, que del cual después se andaba arrepintiendo. Y le echó la culpa a Abraham. ¿Te imaginas? Pero si ella misma fue la que le dijo. Ujú. O sea, Por la impaciencia. Sí, y así nos pasa a nosotros. Ujú. Así nos puede pasar. Si no te ha pasado, ten cuidado porque te puede pasar. Porque es necesario que pongamos a analizar. Le ofreció la misma sirvienta. ¿Te fijas? Y luego después le dijo que ¿qué iba? Pero antes de eso, acuérdate Sí. que cuando Dios vino a Abraham y le dijo, Sara se rió. ¿Te acuerdas? Exacto, pero es antes de tener los hijos. Lo que estamos hablando es antes de tener los hijos, ¿sí? Ella ya habían tenido a Ismael, Sí, pero que lo tuvo a los 86 y luego a los 99 años vino Dios y le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. sí, pero por lo cual era el motivo que era estéril. O dice aquí O sea, en... allí tenemos que analizar desde el principio porque todavía allí no había nada. O sí ya había algo. Dice el Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Te fijas? Esa parte tenemos que analizar. ¿Por qué la ha hecho estéril? ¿Por qué le dijo a Dios? O sea, la impaciencia, ahí va la impaciencia andando. La fe que no tiene, que no produce paciencia. ¿Te fijas? O sea, tenemos que analizar esos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía ella con esa seguridad? Cuando ella se imaginó, o ella lo pensó dentro de su interior. Dios no se lo había revelado, Dios no se lo había dicho. ¿Por cuál fue la forma de que habló de esa forma de hablar, esa expresión, de que la había hecho estéril? ¿Por qué? A ver, mija. Y le dijo a Abraham, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos Exacto. de ella. ¿Te fijas? O sea, porque ella supuestamente ya había terminado su fertilidad. Ya no había habido nada. O sea, entonces, incluso... La fertilidad, ahí sí, ok, sí, cierto, que no podía tener hijos. Exacto, porque ella misma había dicho que ya Dios la había hecho estéril. Ujú, que ¿Entiendes? no podía. Allí es cuando se acaba la fertilidad de la mujer, supuestamente. Pero ella lo había dicho, no Dios. Dios tenía un plan. Como Exacto, exacto, pero fíjate hasta dónde llega, hasta qué extremo llega. ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué? Porque esas palabras de decir que Dios la había hecho estéril, ¿qué daban a entender de ella? Que ya no iba a haber familia, que ya hasta allí había llegado. ¿Me entiendes? O sea, por esa parte ella se desesperó. Al hablar esas palabras, se impacientó. se le quitó la paciencia completamente, porque eso habló hacia ella. Dios ni siquiera en cuenta de que le había dicho algo, ni le había revelado nada en absoluto. Pero fíjate hasta dónde llega nuestra mente. ¿Te fijas? Pusiésemos un vaso de parte de Dios. ¿Cómo Dios no va a saber de nosotros? ¿Por qué nosotros nos adelantamos? ¿Por qué tomamos otras palabras cuando Dios no ha dicho nada? ¿Te fijas? O sea, por esa parte, ¿ahorita continúa, Mar? Continúa ahí, mi amor. Dijo, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Te fijas? Le escuchó. Él no se hizo del rogar. Él no. Sí, mismo Dios le había dicho que se arrimara, que la mujer, la misma, la verdadera esposa, le dijo que se llegara a su trabajadora, a su esclava. ¿Te fijas? Pero uno de bondadoso y perezoso, ahí va. ¿Te imaginas? Ya por esa parte tenemos que poner mucha atención, amigo, Dios hermano, dio oyente. Esa promesa y ellos, pues Sara se impacientó y luego aquí en el Génesis 18, amor, Ajá. 10, dice, entonces dijo
de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, que es la regla. Sí, pero mira, vamos desglosando poco a poquito para que la gente, la audiencia vaya escuchando de por qué, cómo, desde el principio. ¿Cómo hablaste el primer, lo que habías comentado del abajo? ¿Cómo se dice? Nada más dice que Abraham tomó a Agar, la sierva de Egipto, al cabo de 10 años. Y acá abajo. ¿Eso? Que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Ok. Y enseguida. Por eso ya Dios vino y le dijo en el tiempo que iban a tener, ya Abraham tenía 100 años. Exacto. Y dice aquí, amor, dice, se rió pues Sara. Ok, allí entra otra vez la incredulidad de ella. ¿Te fijas? Cuando Dios no le dice nada y ella actúa por decir. Decir y invitar a la esclava que le ayudara. Ok, esa es una. La otra es de que ella tomó en poco cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Te fijas? Dos cosas de las cuales nosotros tenemos que reflexionar, amigos. O sea, tenemos que analizar. Cuando viene por parte de Dios, entra la duda, entra la incredulidad. ¿Me entiendes? Y cuando Dios ni te dice nada, tú estás actuando, te adelantas Dios en los planes de Dios. Dios no le dijo que tenga un hijo, que Abraham tenga un hijo con la sierva. Sí. No, les dio una promesa de que ella y Abraham iban a tener. Amén. Pero se adelantó Sara por su impaciencia. Exacto. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, te fijas, eso fue una parte muy importante, lo cual, pero ahora se rió. Y dice aquí, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Hoy nomás ponte a pensar, esa palabra no es de agradecimiento. No, porque Jehová dijo aquí a Abraham. Esa es como una incredulidad, se puede decir. Sí, sí, parte de incredulidad. Hay palabras, unas expresiones que narran ese tipo de como diciendo, ¿cómo voy a creer que a esta edad y todavía voy a tener hijos? Cuando supuestamente ya yo a propósito le había dado la esclava que tenía mi esposo y todavía ahora me resulta Dios que voy a tener un hijo. ¿Dónde cabe eso? El hijo de la promesa. ¿Y qué le quedó? Reírse. Muchas de las veces tenemos que analizar, amigos, de nuestra risa fastántica o cómo se llama. Y ella, ella no le creyó a Dios porque dice, Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hoy nomás. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Dios, amigo. Cuando Dios te dice, a Él no le importa la edad que tú tengas. Si Él se va a manifestar, Él se va a manifestar. Es nomás de estar pacientes. Dice una palabra, pacientemente esperé yo en Jehová y Él me respondió. Amén. ¿Me entiendes? Eso es lo que tenemos que tener en la seguridad. Y aquí, amor, dice Jehová. Después que dijo eso de Sara, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y dice, al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nomás pongámonos a pensar, Sara todavía, amigos. después que Jehová dijo eso, se negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Sí, tuvo miedo, ¿sabes por qué? Porque le habló el Rey de Reyes. Dijo, no me reí porque tuve miedo. Sí. Me reí porque tuve miedo. Si después se contradijo ella misma. Y Jehová porque ya lo había hecho. Sí, y Jehová le dijo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Exacto. Porque Dios lo conoce todo. Dios conoce cuando tú te estás riendo, te estás burlando, te estás riendo, de qué forma te estás riendo, de qué situación te estás riendo. ¿Me entiendes? Y así que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, amigo oyente, hermano que tú me ves. Tenemos que ponernos en cuenta mucho eso. ¿Por qué?
Porque Dios es real, Dios es verdadero, Él no es, Y no hay él nada no es de, imposible. no, Él no es de juegos. Y nada es imposible para él, Exacto, hermanos. nada es imposible. Todo lo que para el hombre es imposible, para nuestro Padre Santo Rey, nada es posible. Y lo que- Nada. Y lo que él prometió lo va a cumplir. Amén. Y Pero, Sara, hey, amor, Sara Sí. aquí le echó mentiras todavía en su cara. Le dijo, no, me reí porque tuve miedo. sí, porque supo quién le habló. Le echó Supo quién le dijo la mentira. realidad, lo que iba a suceder en ella. Aquí Sara se impacientó. Exacto. Echó mentira. Sí, Se enojó con Abraham y lo culpó. ¿te fijas? O sea, Y no tuvo paciencia. esa fue Sarita. ¿Te fijas? Esa fue la Sara. Así que tenemos que poner la mirada en Cristo, amigo oyente. Tú que me ves, no te desesperes. La promesa a su debido tiempo va a llegar, la bendición va a llegar a su debido tiempo. Tú que estás esperando una bendición, no tardes, no dudes, no te desesperes. Ahora en esa paciencia ponte a orar. Encomienda tu vida en Cristo. Métete a la presencia, a la profundidad de la presencia de Dios. Con súplica y ruego a su debido tiempo, Dios te va a responder. Y no es en el tiempo, porque después que Jehová le dijo que iban a tener un hijo, pasó 14 años y Abraham ya tenía 100 años. Y es cuando ya concibió Sara, dio a luz a Isaac en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y después dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y Sara se rió, porque se cumplió lo que Dios dijo. Ella no lo podía creer. Y yo sé que tenemos diferentes formas para explicar. Yo sé, la verdad, hay muchas formas de cómo poder desglosar. Es bonito, hermano, saber bien las cosas de Dios, porque al inicio de todo lo que leyó ahorita mi esposa, tiene un contenido muy profundo que debemos de dialogar, debemos de saber la mera realidad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en veces nosotros inocentemente no lo creemos. O sea, y para eso nosotros tenemos que estar conscientes de que si estamos en el camino de Dios, tenemos que creerle a Dios. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra respuesta en nosotros. Pedirle a Dios la dirección completamente y decirle, Padre, yo sé que tú vas a bendecirme, yo sé, pero yo no quiero desesperarme, yo no quiero impacientarme, porque si yo me impaciento, pueden surgir cosas que están fuera de tu voluntad. Y es lo que necesitamos analizar nosotros, pedirle a Dios, suplicarle a Dios. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, amigo, hermano oyente. No te desesperes. Por más que te apresione la prueba, la lucha, la desesperación, ¿a qué doblar rodillas? Y al último, amor, que vino el regalo que Dios le prometió. Y ella se rió de gozo. ¿Te Así fijas? como, ay, no puedo creer, Por eso te Dios digo, me dio el ahora, hijo. ok, ponte a pensar. Primero se había reído de incredulidad. Hay que analizar esto, amigo. Y ahora de gozo. Mira, cada palabra tiene su significado y poderlo desenvolver. Ahora se rió, ¿por qué? De gozo, De alegría. de alegría, de felicidad. ¿Por qué? Porque Dios le había cumplido el propósito que ya le había dicho. Pero al principio no lo creyó. Dice, y todos los que se den cuenta lo que sucedió conmigo se reirán conmigo, estarán gozosos con ella. ¿Te fijas? Diciendo, wow, Dios sí lo hizo. Porque cuando ella se Dios rió, lo hizo. porque cuando ella se rió por primera vez, ¿quién le iba a acompañar en esa risa? Nadie.
Imagínate ella diciéndole a la gente en su vejez, oh, Dios me prometió que yo voy a tener un hijo y Y ja, 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 se ja. van a burlar. ¿Te digas? O sea, por eso tenemos que analizar, amigo, Pero hermano amor, oyente. amor, y esto ya para cuando todos vieron que Dios sí cumplió, Amén. pudieron ver la mano poderosa de Dios. Es cierto, La gloria a gloria Dios. de Dios en la vida de ellos. Qué maravillas, hermano. ¿Cómo podemos despertar este avivamiento, este deseo de adorarle por tantas maravillas, muestras que nos ha puesto el ejemplo para que nosotros no desmayemos, para que nosotros nos construyamos en la fe que es Cristo? No tengamos por qué agüitarnos, no tengamos la forma de meter la incredulidad en nuestras vidas, no. No hay que desesperarnos, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. No sé, voy Entonces, a tratar de... por esa parte tenemos que tomar muy en cuenta esas palabras. Las promesas que Dios te ha dicho, las va a cumplir. Amén. No va a quedar en saco roto. No va a quedar, no. Él es hombre que cumple cuando tú le pides algo. Ahora, no te desesperes porque en veces tú quieres rápido. Y cometes errores. Tú quieres rápido. Pero, amigo, hermano, oyente, es al tiempo de Dios. Amén. Dios sabe cuando está tu plena necesidad. Amor, y Él nos quiere dar lo mejor. Amén, Lo amén. mejor, no lo que nosotros pensamos, porque sus planes son mucho más Exacto. mejores, grandes que lo que nosotros pensamos. Exacto, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta muy bien, muy en claro. Porque- Quería dar el testimonio A de ver. Seth de ayer, ¿te acuerdas? Ok. Es que mi hijo chico, queríamos hablar de este tema de la paciencia, porque a veces los jóvenes que tienen 16, 17 años quieren hacer cosas que todavía su edad no lo permite. Y él me dijo, pasó esto y dice, pero yo no quiero esperar, dice, yo no voy a esperar para eso. Le digo, mi hijo, tienes que ser paciente, tienes que esperar en Dios, ora, pídele al Señor y Él quiere darte lo mejor. Le digo, no, y es cuando mi esposo habló con él también, no sé qué le dijo porque yo estaba en el otro cuarto, pero yo traté de darle consejo de que si tiene planes, que no se desespere como joven, que ore, lo ponga en las manos de Dios y que espere en Dios, porque Dios le quiere dar lo mejor y Dios no quiere que él cometa errores por esa desesperación que tiene. Es cierto. Y como padres hay que hablar con los hijos y decirles, espera en el tiempo de Dios, Él te quiere dar lo mejor, solamente pídele a Él, dile a Él tus deseos, tus anhelos, lo que tú quieres. No sé, ¿qué hablaste tú? Sí, con él? hermano. Y mira, hermano, más que nada ellos están en la etapa que se desesperan con cualquier cosa. Ujú. Están muy frágiles en esas áreas. Cuando están cruzando ese tipo de edad, tal vez nosotros la pasamos. Y ahora de grandes les podemos decir con seguridad que tienen que tomar el control. Tienen que tomar la paciencia y más que nada yo lo que le remarqué y le dije mucho la verdad, le dije que le pidiera a Dios. Que en el momento cuando él se sintiera atraído, desesperado, que no haga eso porque en veces se va a arrepentir. Ujú. Y ya cuando esté en el problema va a querer salir de ese y ya no va a poder. O sí va a poder, Va a haber pero consecuencias. va a haber consecuencias. Entonces le estuve remarcando, le digo, mira hijo, si te hablamos esto es porque te amamos. Y en realidad, y es para todos jóvenes, si aún están escuchando los padres, es necesario que les digamos. Porque mira, al final de cuentas, uno ya de grande ya va tomando ya su forma para, pues ahora sí, ya súper avanzada, pero ellos van empezando a agarrar una etapa donde el matrimonio o la unidad va a ser para siempre. Ahora, el ejemplo que nosotros le damos es de que se mantengan firmes y que cualquier cosa se la pidan a Dios. La novia, la esposa, Sí. la carrera que quieren estudiar, Exacto. los planes Los que ellos deseos, tienen. los sueños que ellos quieran tener,
que se los comenten a Dios, que se pongan a orar. Amén. Y que le pidan a Dios con todo su corazón, así como están bien fuertes para jugar, para divertirse, para hacer, así mismo con esa fuerza, con esa capacidad, que se doblen rodillas y que le pidan a Dios. Dios, te voy a decir una cosa, Él no está sordo. Él no está sordo. Él le inclina el oído al joven, adolescente, al anciano, al adulto, a cualquier persona que Él ha formado en esta tierra. Él está dispuesto para escuchar. Ahora, ¿qué es lo que va a hablar el que le está hablando a Dios? ¿Qué le está pidiendo? ¿Cómo se lo está pidiendo? Ahora, Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si eso te va a beneficiar, te lo va a soltar, te lo va a dar. Pero a su debido tiempo, eso sí. O te cierra la puerta y tal vez en un Exactamente. futuro te la abre cuando estés preparado. Sí. No sabemos, hay que seguir pidiendo, clamando. Y en verdad, hermanos, nosotros tenemos esa bendición de Dios, Amén. que hay hijos buenos, hay hijos, la verdad, todos son muy buenos. Claro, como lo dice la palabra de Dios, o sea, no todos son iguales, o sea, hay de todo en la viña del Señor. Hay, o sea, pero ahí vamos, hermano, nuestra tarea, nuestro trabajo como padres en este matrimonio es aconsejarles lo bueno. Amén. Y más, ahorita que ya está bien corrompido el mundo, que hay tanta maldad por donde quiera, eso es lo que estamos pidiéndole constantemente, que la sangre de Cristo lo cubra, los proteja, los limpie de toda maldad. Amén. Ahorita se nos va a acabar el tiempo, hermanos. Ahorita en el siguiente video seguimos. Dios les bendiga.